Primero, ¿qué opina de la propuesta que planteó Petro y que menciona Samper Pisano? ¿Cuál es su posición al respecto? No, la posición de Petro es muy sensata. Él ha propuesto un mecanismo que es lo de la deuda, el canje de deuda por medio ambiente, que ya se ha hecho. En Colombia hubo un canje de deuda por medio ambiente con Estados Unidos por $100 millones en 1993. Eso es un mecanismo que se conoce bastante. Pero más allá de cuál sea el mecanismo, lo que reclama Petro es que los países desarrollados tienen una enorme responsabilidad en relación con, por ejemplo, con la protección de la región amazónica, porque si la región amazónica se deforesta más allá del 25%, entra en un proceso irreversible de sabanización con gravísimas consecuencias, no solamente en términos de la pérdida de biodiversidad, sino también en términos del cambio climático por las emisiones que se producirían con ese hecho. Y un punto muy importante, con todo el sistema de lluvias de América Latina, el Caribe y de otras partes del mundo, ¿no? Recientemente se ha probado como una sequía que hubo en Tibet tiene que ver con la deforestación de la región amazónica. Entonces, tiene Petro toda la razón de que los países no están cumpliendo, los países ricos no están cumpliendo con su responsabilidad que está en tratados internacionales de pagar, por decir así, por los servicios ambientales de la región amazónica en este caso, y que se requerirían unas transferencias muy sustantivas de recursos económicos en, Uy, se nos fue. ¿Se nos fue la señal? Ahí quedó. Paralizado. Quedó paralizado. Yo no ¿Ustedes fui. qué opinan? No, hay algo de quejas de... Ya, ahí volvió. Qué pena es que se le fue la señal. Yo creo que retomemos un poquito. Sí, Petro prometió que asignará $200 millones al año para la región amazónica en Colombia. Y eso, digamos, yo creo que es el mayor anuncio de política ambiental que ha hecho Petro. Todos lo hemos aplaudido. Ojalá esos recursos se utilicen bien. Y naturalmente se podrían apalancar. Esos recursos sirven para apalancarlos además con los recursos internacionales. Pero Petro está totalmente correcto en la región amazónica y detener la deforestación en la región amazónica. Ese sí tendría un efecto. Ahí se nos volvió. El efecto invernadero de Colombia. Para entender, $200 millones. ¿Eso es una buena apuesta? Es decir, ¿cuánto invirtió, por ejemplo, en ese mismo tema el gobierno pasado u otros gobiernos? No. Y $200 millones nunca en la historia Colombia ha invertido en el tema de bosques en un año. Jamás. ¿No? Entonces, la política de reforestación del gobierno es buena, pues, o sea, le está metiendo plata de verdad. La deforestación y una serie de propuestas de política, como va a ser la creación del Servicio Nacional Forestal, que eso estaba previsto en la Ley 99, pero nunca se creó, como es todo un programa gigante de aprovechamiento del bosque de carácter comunitario, como son unos programas de restauración y reforestación. No, sin duda yo creo que si Petro cumple, yo he estado conversando con el Ministerio del Medio Ambiente sobre este tema y sin duda sería una política extraordinariamente importante y significativa, ¿no? Lo paradójico es que el país esté enredado en esta discusión del gas y el carbón, etcétera, el gas y el petróleo, cuando la gran prioridad de Colombia es esta que estoy mencionando y la otra gran prioridad de Colombia en el campo ambiental, la más alta prioridad es la adaptación al cambio climático. Por lo que dijo en Colombia, tenemos todas las inundaciones, los desastres, los deslizamientos. Hay que recordar que Colombia, según un instituto de investigación suizo, es la sexta economía más amenazada del mundo por el cambio climático. Y según una oficina que asesora al presidente de Estados Unidos, es uno de los 11 países más vulnerables del mundo al cambio climático. Entonces, digamos, la gran apuesta que tiene que hacer Colombia es la adaptación al cambio climático y no sé para qué gastamos tanto tiempo en esta discusión absurda que ha planteado el gobierno, que ya ha dicho que tiene una consecuencia muy negativa desde el punto de vista económico, porque dejar de explorar y explorar petróleo y gas significa que en unos años Colombia
no tendría más gas, ni no tendría explotación de responder una pregunta que me hizo antes Ana, que una de las políticas de Colombia al revés sería intensificar las exploraciones de carbón, perdón, de gas y petróleo con miras a aumentar la exportación de gas y petróleo, con lo cual el país tendría unos recursos muy importantes para diversificar su economía y también para el tema de la adaptación al cambio climático. Y simultáneamente, repito, hay que hacer la transición energética. Pero se ha creado una gran confusión en Colombia entre el tema de la transición energética y en el tema que implica pues la sustitución de combustibles fósiles por energía eólica y fotovoltaica, y el tema de explorar, de explotar carbón, petróleo y gas para la exportación. Deberíamos exportar tanto gas, carbón y petróleo sea posible en los próximos años. El mercado existe y eso le generaría unos recursos muy importantes al país. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Manuel. Muy interesante. Sí, dale. Yo quiero preguntarle una última cosa. Usted que fue ministro de Ambiente, fue el primer ministro de Ambiente. No sé si nos está escuchando. ¿Perdón? Es que no sabemos si nos está escuchando. ¿Sí? Siga. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ya que usted fue el primer ministro de Ambiente, yo quería preguntarle cómo le parece que lo ha hecho la ministra de Ambiente actual y la ministra también de Minas y Energía, que a veces parece que están como cumpliendo un mismo papel, por lo menos discursivamente, frente al gobierno. ¿Cómo le parece? El gobierno está muy bien equipado. En términos ambientales, el gobierno está muy bien equipado. El gobierno está, digamos, y el equipo que nombró la viceministra Sandra Vilardi, el otro viceministro Francisco Canal, el director de parques, son excelentes. Este gobierno además tiene al ministro de Hacienda, que es uno de los economistas que mejor entiende el tema ambiental en América Latina y que está en contra de la política de la ministra Irene Vélez con toda claridad. La política de la ministra Irene Vélez, el director de Planeación Nacional, que ha dicho de paso también conoce bastante el tema del agua, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo toma como eje el agua en Colombia. Y hoy sacó unas declaraciones en El Tiempo muy contundentes diciendo que de ninguna manera que Colombia tiene que seguir exportando carbón, petróleo, gas, y si la puede exportar, y carbón. Hoy lo dice él y el ministro Campos lo ha dicho en todos los tonos. Francamente, yo creo que la ministra Vélez realmente está siguiendo un derrotero del presidente Petro. Ese derrotero él lo fijó en la campaña cuando dijo que no más exploración de gas ni de petróleo. Yo creo que evidentemente es un error, no hay ningún argumento para respaldar esa posición, es muy dañino en términos de la economía del país, tiene consecuencias cero en temas de emisiones de gases de efecto invernadero globales, pero el presidente Petro parece una persona muy difícil, que le cuesta mucho trabajo corregir sus posiciones, evidentemente. Y entonces ahí tenemos un problema que yo diría que toda la política que está haciendo Petro con su ministro Irene Vélez es puro populismo ambiental. Y es casi que una cosa infantil, que se vuelva Colombia el que más rápido haga la transición energética de América Latina. ¿Por qué? ¿Y a qué costo? Colombia tiene que cumplir sus compromisos internacionales. Entonces, digamos, ahí hay un hueco en la gestión ambiental en Colombia, como es un hueco el de Gorgona, pero en general, sí ha habido en el tema ambiental, es este. Si Colombia no hace el gran salto ambiental con este gobierno, pues no lo va a dar nunca en las próximas décadas.